Buenas tardes, chicos. Deseo que se encuentren muy bien. Ya estamos a la mitad de prácticamente del contenido de este último periodo. Vamos a comenzar el tema número 4. En el caso de la clase del día de hoy, vamos a hablar específicamente de lo que son los ecosistemas colombianos. Ya nosotros venimos hablando de los diferentes tipos de ecosistemas y vamos a hablar específicamente de algunos ecosistemas que podemos encontrar aquí en nuestro país. Recordemos que un ecosistema puede ser cualquier lugar donde convivan los seres vivos con los factores abióticos, es decir, los factores del medio ambiente. Entonces, un árbol, como se lo he explicado en las otras clases, un charco, un pequeño parque, o una pequeña plaza, un pequeño lugar donde hayan árboles, donde haya la interrelación con los factores ambientales, ya esos son ecosistemas, ¿no? Pero cuando hablamos de los ecosistemas de un país, hablamos de ecosistemas o biomas que son ya más grandes, son territorios más grandes, más extensos, con una flora, una fauna y unas condiciones ambientales específicas, como lo vimos en los temas anteriores. Entonces, aquí en Colombia existen múltiples ecosistemas, hay diversidad de ambientes, hay ecosistemas acuáticos, costeros, marinos, terrestres, insulares, que son de las islas, y estos ecosistemas van a albergar una rica diversidad, ¿ok? En cuanto a lo que es la flora y la fauna. La diversidad que presenta Colombia es sumamente abundante. Existen bosques tropicales, sabanas, desiertos, páramos, manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos, de los cuales vamos a estar hablando a continuación. Estos ecosistemas que existen aquí en Colombia garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales y permiten la conservación de la biodiversidad y la regulación de clima y del agua. Esa es la importancia de los ecosistemas, ¿ok? Nosotros obtenemos de los distintos ecosistemas, vamos a obtener fuentes de alimentos, fuentes de medicina. Los ecosistemas son fuentes de recursos naturales. Y los ecosistemas también permiten la conservación de la biodiversidad. Recordemos que cuando hablamos de ecosistemas hablamos de diversidad de fauna y flora que están presentes en esos ecosistemas. También los ecosistemas van a permitir la regulación del clima y del agua. Entonces vamos a comenzar con uno de los principales ecosistemas que vamos a encontrar aquí en Colombia. Por ejemplo, la sabana. Existe lo que es la sabana de Bogotá y la sabana de la Orinoquia. Entre los animales que podemos encontrar aquí, sabemos que existen lo que son los gavilanes, garzas o pumas. Tiene regiones de prados con árboles escasos y arbustos. Entonces, estas son más o menos unas características de lo que es la sabana de Bogotá. No es un ambiente tan frío. Tiene árboles escasos, hay más que todo arbustos, por eso es que por eso, o esa es una de las características principales de la sabana, ¿no? Que presenta árboles escasos, más que todo arbustos y lo que es las gramíneas, que son las gramas, por decirlo así, los pastos que son de bajo porte o de bajo tamaño. Otro ecosistema que podemos encontrar aquí en Colombia son los páramos. Específicamente se da en la región andina y sabemos que en el páramo las temperaturas son bastante bajas y no siempre hay agua disponible en este ecosistema, por lo que la vegetación es principalmente herbácea, es decir, una vegetación muy pequeña. Los animales característicos de la zona de los páramos son conejos, ratones de campo, venados, curíes, zorros y pumas. ¿Ok? Esto es hablando de la biodiversidad de los páramos de aquí, específicamente de Colombia. Aquí también encontramos los bosques tropicales, específicamente en la región de los Andes, del Pacífico en el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de la Macarena. Sabemos que los bosques es un clima
un clima de pronto una temperatura media, una temperatura fresca, pero hay mucha humedad, ¿ok? A veces se puede tornar calurosa. Sabemos que abunda la vida en estos ecosistemas. Es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad, producto de las condiciones ambientales que ofrece y de la disponibilidad de agua. Entonces encontramos muchos árboles, a diferencia, por ejemplo, como lo vimos en la sabana, aquí en los bosques tropicales sí van a predominar los bosques de perdón, los árboles de gran porte o de gran altura. ¿Ok? También encontramos lo que son las zonas desérticas, que lo vimos también cuando vimos el tema de los ecosistemas terrestres. Sabemos que se caracterizan por las altas temperaturas, por las bajas precipitaciones y específicamente aquí en Colombia podemos encontrar estas zonas desérticas en La Guajira y en Barranquilla, que son zonas áridas, son zonas secas, calurosas, de pronto tienen límites con la playa. En la playa podemos encontrar, cerca de las costas, podemos encontrar este tipo de zonas desérticas donde predomina una variedad de insectos. También vamos a encontrar reptiles, también vamos a encontrar lo que es ganado ovino, como lo que son los chivos o las cabras. Eh, También vamos a encontrar de pronto zorros y lo que es la vegetación predominante de este tipo de zonas desiertas o de este tipo de bioma o ecosistema son los cactus o plantas que se han adaptado a estas condiciones de temperatura que son de baja disponibilidad de agua y alta temperatura. También en cuanto a los ecosistemas acuáticos, ya pasando a lo que son los ecosistemas acuáticos en Colombia, vamos a encontrar lo que son los arrecifes coralinos. Ustedes seguramente han podido ver en las películas o si han tenido la oportunidad de visitar las playas, seguramente conocen lo que son los arrecifes. Se trata de grandes barreras de corales. Estos son estructuras de esponjas y pólipos, así se llaman los organismos que conforman estos corales y que son resistentes al carbonato de calcio. Actúan como proyector de la línea costera y sirven como alimento para una gran variedad de peces, además que son muy importantes dentro del turismo, ya que ofrecen una diversidad de colores muy hermosa. Este tipo de ecosistemas de arrecifes coralinos pues se encuentran obviamente en las zonas costeras. También en Colombia se encuentran lo que son los manglares, como lo vimos también en el tema anterior, son bosques de árboles que se han adaptado a que parte de su estructura esté bajo el agua y que tienen gran tolerancia a la salinidad, es decir, que el agua que donde ellos se encuentran sumergidos es agua salada. En los manglares habitan gran cantidad de fauna proveniente, perdón, que previene la erosión de las costas y actúan como soporte a peces, invertebrados y varias especies de aves. También se encuentra en las zonas costeras. En Colombia también encontramos algo que se denomina ecosistemas pelágicos, que no lo habíamos visto en los temas anteriores. Y este tipo de ecosistema, ¿verdad? Se refiere a el que se desarrolla en la masa del agua del mar, cuando no hay dependencia directa del fondo y cuando no hay contacto. Es decir, que aquí se habla de ecosistema pelágico, son los organismos vivos que se desarrollan en el agua sin tener contacto con el fondo del mar o con la playa, sino que son un microorganismo que no necesariamente tiene que ser microorganismo, también pueden ser algas grandes o pequeñas. Entonces, estos organismos se desarrollan en el agua. Entonces, se basan en algas microscópicas que pueden cambiar de tipo dependiendo de la profundidad. Es decir, como lo pueden ver allí en la imagen, hay diferentes tipos de mejor dicho, el ecosistema pelágico se divide en varias zonas. Epipelágica, que es la parte superficial,
mesopelágica, que es como la zona media, batipelágica, que ya es más profundo, y avisopelágica, que ya es casi llegando al fondo del mar. Entonces, son las distintas etapas en las cuales se divide el ecosistema pelágico. Entonces, estos microorganismos o estos organismos van a habitar específicamente en el agua sin tener contacto con el fondo o con la playa. Estas algas que viven aquí en este ecosistema pelágico sirven de alimento a otros pequeños invertebrados. También vamos a encontrar lo que son las praderas de pastos marinos. Nosotros de pronto ustedes han visto lo que son las praderas en películas, que es muy parecido a la sabana, donde abundan las gramíneas, las plantas pequeñas, las plantas herbáceas, pero también vamos a encontrar lo que son las praderas en el agua. Se llaman praderas de pastos marinos y es un ecosistema acuático que está muy cerca de la línea costera y en aguas hasta con 25 metros de profundidad. Se tratan de algas verdes muy grandes que se sujetan al sustrato marino mediante unas estructuras análogas a lo que son las raíces de las plantas vasculares. Estos pastos marinos contribuyen a prevenir la erosión de la costa por las corrientes. También son una fuente de alimento para pulpos, estrellas de mar, caracoles y peces. Y en Colombia lo vamos a encontrar específicamente en la costa Caribe, ¿ok? En la costa con el mar Caribe. Allí, como lo pueden ver en la imagen, son como algas, son plantas que están en el fondo del mar, que tienen una altura considerable, como lo pueden ver allí, y entonces también lo vamos a encontrar aquí en Colombia, específicamente entonces en la costa con el Caribe. Con esto terminamos lo que es los ecosistemas. Hay gran variedad, hay mucha diversidad. Ustedes pueden buscar en internet, hay diversidad de ecosistemas hermosos aquí en Colombia, pero quise hablarles de los más comunes. ¿Cuál es la tarea? Realizar en una hoja blanca o en una hoja del cuaderno, van a realizar el mapa de Colombia y van a ubicar en ese mapa donde se encuentran estos ecosistemas que acabamos de ver. El mapa debe estar bien bonito, debe estar pintado, deben colocar el título es Ecosistemas de Colombia y pueden buscar en internet eh, cómo pueden hacer el mapa con los ecosistemas, pueden colocar dibujos si ustedes gustan y bueno, ya saben que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden preguntar. Deseo que todos estén muy bien y que Dios les bendiga.